Muy buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad voy a explicar lo que es el laboratorio número 3, el tema análisis dinámico de mecanismos. Mm, para empezar, ¿de qué trata el laboratorio? Nos dice que tenemos un compresor de aire de pistón de 30 revoluciones por minuto que se quiere mejorar con un 10% de capacidad adicional, o sea, un 10% de rendimiento adicional. Mm, para ello utilizaremos lo que es el método de Richardson para realizar análisis del mecanismo. Acá podemos observar tres fórmulas para hallar lo que es la velocidad, la aceleración y también la aceleración, pero con otra distinta fórmula. En esta oportunidad nosotros vamos a, o mejor dicho, yo voy a realizar lo que es el cálculo de velocidad con la primera fórmula. Y el cuadro a llenar es el siguiente de acá, el que podemos observar. Eh, Acá, graficar, interpretar, explicar el comportamiento del desplazamiento y velocidad del pistón utilizando el método de Richardson. Acá podemos observar dos gráficos, uno es del recorrido, o mejor dicho del desplazamiento, y otro de la velocidad. Son como para guiarnos. Primeramente, el desplazamiento. Eh, para esto he utilizado lo que es el programa Adams, el Adams View, donde ya he armado lo que es mi circuit, he armado mi esquema, o mejor dicho mis componentes, lo que es la placa de válvula, el cilindro, mejor dicho la biela y el cigüeñal. Como podemos ver acá en la anterior diapositiva, ya tenía acá, podemos observar que ya tengo ya armado, y también ya hice la simulación respectiva, de donde hallé o saqué, mejor dicho, lo que es este cuadro de acá. Estas ondas que ven acá son las ondas de desplazamiento, o también llamadas como de posición. Esta onda roja es la posición Y, y como observamos está en forma lineal. ¿Por qué? ¿Y por qué la X no? Porque como sabemos, si el eje Y está en movimiento, en desplazamiento, el eje Y, mejor dicho el eje X, pues no lo va a estar, ya que el pistón sencillamente se mueve en una sola línea o movimiento lineal. Acá tenemos lo mismo, pero viceversa. En este caso ya también lo que es acá el eje Y, posición Y es el que observamos, y la posición X es el que se encuentra sin movimiento. Acá. Como podemos observar acá en este gráfico, en estas curvas que podemos observar, el programa de la Adams View nos facilita lo que son el mínimo y el máximo desplazamiento que puede existir. Por ejemplo, en este punto de acá, donde estoy señalando con el cursor, está el máximo punto, el cual es exactamente 2.75. Y el mínimo sería más o menos por acá, y está representado con 1.25. Como acá dice, ¿no? Mínimo y máximo valor para el desplazamiento que puede alcanzar el pistón. ¿Y X qué significa? X es como sabemos hay dos ejes. El X representa lo que es acá, lo que dice el time, o mejor dicho tiempo, y el length, o mejor dicho longitud. El eje X es el tiempo, o sea, acá tenemos 0.21 segundos, pero ¿de qué? Acá, por ejemplo, ya tracé lo que es la línea, y desde este punto hasta este punto de acá representa un ciclo. ¿Y cuánto demora o sea, en que suceda o se dé un ciclo? Exactamente este tiempo de acá. Es 0.21 segundos. Ahí dice tiempo de un ciclo en pulgadas segundo. Efectivamente, eso es lo que se halló ahí. En esta parte ya lo tenemos más detallado. El color amarillo es todo un ciclo. Acá lo resalté de color amarillo lo que es el tiempo. Y en la tabla de Richardson lo que tenemos que hacer es el tiempo hallado de un ciclo
dividirlo entre los dos intervalos o 12 índices de número para cada dato de ángulo, ¿no? Y son 3 en realidad, pero el primero ya no lo contamos porque es el ángulo 0. Y como acá ya tengo la división, me saldría 0.21 segundos entre 12 intervalos, saldría 0.0175 segundos. A lo cual, como aquí observamos, los ángulos están distribuidos en igualdad, y tal igualdad está representada por 30 grados. En ese caso, por esa misma razón, mejor dicho, dividimos también 12 intervalos iguales. Y llenamos la tabla de 30 en 30 y lo que es acá el tiempo de 0.0175 segundos en 0.175 segundos. Acá, posición del pistón. La posición del pistón. ¿Cómo hallamos la posición del pistón? Antes de eso, teníamos el tiempo, ¿verdad? Y la variación del tiempo, ¿cómo hallamos? La variación del tiempo hallamos entre el valor anterior por el valor del tiempo, o sea, 175. Y como la variación de tiempo en la tabla de tiempo fue aumentándose de 0.175 en 0.175, la variación de tiempo es igual para todos, o sea, es la misma. Posición del pistón en pulgadas. Esta posición lo hallamos respecto a lo que es el tiempo. Como nosotros sabemos, el tiempo es el eje X. Y acá tomamos un valor al azar, el cual sería de acá el 0.0700 segundos o 0.07 segundos. Y la posición para este sería, o sea, lo primero que haríamos sería ir a la curva, al gráfico y ubicar con el cursor el punto donde nos dé 0.07 segundos, para lo cual el desplazamiento en el eje Y nos daría que sería 1.5137, y efectivamente acá podemos observar que está el mismo valor, y así se tiene que realizar para todos los demás datos. Gráfica que nos permite representar visualmente el desplazamiento máximo que tuvo el pistón. Esta gráfica de acá es un arco que nos permite reconocer lo que es el máximo desplazamiento y en el tiempo de 0.1 con 50 segundos. Y acá en la tabla está el mismo dato también. Y también podemos identificar lo que son el punto inicial, que están en cuadritos verdes, y el punto final, ya que es un ciclo, empieza en 0 y termina en 360 grados. Velocidad en relación al tiempo. En este cuadro podemos observar lo que son los arcos, las curvas, que son lineales. ¿Qué entendemos por eso? Que la velocidad es constante, pero varía. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que varía? Puesto que en un inicio, en mi caso, va a salir negativo y después positivo. Pero esto no significa que esté pasando algo malo. Al contrario, podemos entender que por negativo, acá por ejemplo lo puse la flechita hacia abajo, significa que el pistón está en dirección hacia abajo o girando hacia abajo. Y cuando es positivo, pues está girando hacia arriba o realizando un movimiento hacia arriba. En este gráfico también podemos observar lo que son los mínimos y máximos. La mínima longitud sería menos 24.0538 y la máxima sería 24.0537, que simplemente son los intervalos en los cuales giran. Igual al gráfico que nos muestra el Adams View. Por ejemplo, este de acá es similar al gráfico de acá que les mostré anteriormente, a las ondas.
con la única diferencia de que en acá, o sea, está avanzando de 0.1 en 0.1. En cambio, en el gráfico que yo hallé para comprobar lo que es en el Excel, con los datos del Excel, hay un intervalo medio, que podría decirse así, el cual es 0.05. Y por ende, o sea, el arco nos sale un poquito más separado. Pero realmente comprobamos que es el mismo. Y que el método de Richardson, o sea, cumple con lo que es el gráfico que nos muestra el Adams View como resultado de la velocidad respecto al tiempo. ¿Cuáles son los parámetros que varían y cómo varían para mejorar el rendimiento requerido? En acá estamos, o lo que vamos a hallar sería el 10% del rendimiento o del aumento del rendimiento, como dije al inicio. Y hay una variable en este caso sería el tiempo. Ya que nos está hablando de 10% del aumento del rendimiento, al tiempo, para tener un mejor rendimiento tendría que disminuirse un 10%. Por ende, al tiempo que ya teníamos ya establecido anteriormente, le multiplicamos por 0.9. Y el tiempo actual o el nuevo tiempo sería el de acá, el que se observa acá con la flechita. Y realizamos lo que es también una nueva variación de tiempo. Y con la misma fórmula que utilizamos para hallar la velocidad del pistón, pues hallamos también la nueva velocidad del pistón en milímetros sobre segundo. ¿Qué podría afectar esto? El rendimiento aumenta un 10%, por ende el tiempo es reducido al tiempo que ya tenemos por 0.9. Junto con esta, la variación del tiempo también se ve afectada. Se le pide responder la siguiente pregunta: ¿cuál será el rendimiento máximo real al cual se le puede aumentar este compresor fundamental con cálculos, gráficas, información verídica y simulación y otros? Según lo que yo investigué, la máxima velocidad real que podría alcanzar lo que es un pistón sería entre 10 a 20, como acá lo puse. Pero por seguridad podría alcanzar lo que son de 20 a 30. O mejor dicho, mínimo 20 y máximo 25 a 30 metros segundo. Sin embargo, dicho valor suele superarse y a veces en gran proporción. Esto es dependiendo de los motores que posean también dichos vehículos o dichos equipos. Y especialmente, ¿qué tipo de equipos alcanzan esta velocidad de 10 a 20 metros por segundo? Como aquí vemos una foto, es un auto de una Fórmula 1 que normalmente alcanza lo que es entre 20 a 25 metros por segundo en la velocidad de los pistones. Acá también dice: como sabemos, los efectos se suman cuando actúan en el mismo sentido y se restan o disminuyen cuando actúan en el sentido contrario, provocando que la velocidad punta del pistón sea mayor. En este caso se han conseguido resultados notables con motores de 4 cilindros con casi 26 metros por segundo y con Cosworth de 8 cilindros para Fórmula 1, como ya les había mencionado, que alcanza casi unos 25 metros por segundo. Y también un dato adicional es que podríamos obtener una mayor velocidad en los pistones con un tipo especial de armado a lo que son los pistones. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a un pistón forjado. La alta presión que alinea las moléculas de este pistón es lo que lo convierte en un producto final más denso. ¿Y qué ventajas tiene? Pues disipa mejor el calor y puede soportar mayores temperaturas de funcionamiento que un pistón fundido. Y como nosotros sabemos que el pistón crea una capa protectora de calor que hace pasar de lo que es la admisión a lo que es la comprensión, esto nos vendría muy bien en un motor y tal vez alcanzando, como ya les mencioné anteriormente, lo que son de los 10 a 20 metros por segundo. Realizar el análisis del mecanismo por método analítico.
Anteriormente ya habíamos realizado lo que es hallar el desplazamiento del pistón. Sin embargo, no lo hicimos con lo que es el método de Richardson o con las fórmulas de Richardson, sino con simplemente los datos que ya teníamos en lo que es el diagrama cinético. En esta ocasión, esta parte de acá, los datos rojos, lo vamos a reemplazar en el desplazamiento del pistón que ya teníamos y vamos a notar cuál es la diferencia que existe entre estas. Este dato de acá es la curva que teníamos del desplazamiento del pistón del trabajo anterior, como ya les había mencionado. Estos datos de desplazamiento cambiaremos por los datos ya hallados con anterioridad. Acá les señalé un cuadrito rojo, los datos que vamos a cambiar, y en esta parte de acá ya lo he cambiado. Por ende, la nueva velocidad con el aumento del rendimiento cambió también. Comparar resultados, el método analítico y el método Richardson. Acá podemos ver que nuestra nueva velocidad del pistón cambió notablemente, y en los primeros datos no mucho, pero en los demás sí. Por ejemplo, en lo que es en 0 grados es 0, es algo lógico. Sin embargo, en el grado 30 cambió nuestra nueva velocidad del pistón. Con el método analítico sería 419.61, pero con el método Richardson sería unos 401.87, y así sucesivamente. O sea, ahí se parecen, son resultados similares, sí, pero ahí viene lo que es el detalle del método Richardson. O también podría influir lo que son los malos, o el ingresar mal o erróneamente los datos, ya sean con unos decimales de más o con unos decimales de menos. Similar, gráfica y arco y desplazamiento máximo e inicial. Acá podemos observar lo que es el arco que obtuvimos del método Richardson y este el método analítico. Como ya les había dicho, o sea, podemos observar una similitud entre ambas. Sin embargo, podríamos haber tomado datos erróneos, lo cual habría producido un cambio en esta pequeña curvatura. En segundo, el método analítico, podemos observar una curva que está media deforme. Sin embargo, en el método Richardson podemos observar una curva que está perfecta y hace referencia a lo que es un ciclo. En presentar dificultades y conclusiones. Las dificultades mayor que tuve en este caso, profesor, sería lo que es el uso adecuado de los comandos del Adams, entre ingresar datos y ubicar la tabla y generar los datos. En las conclusiones, pues llegué a entender lo que son los movimientos, el tipo de movimientos que pueda realizar, ya sea para arriba, hacia abajo, negativo. Muy buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad voy a explicar lo que es el laboratorio número 3, el tema análisis dinámico de mecanismos. Para empezar, ¿de qué trata el laboratorio? Nos dice que tenemos un compresor de aire de pistón de 30 revoluciones por minuto que se quiere mejorar con un 10% de capacidad adicional, o sea, un 10% de rendimiento adicional. Para ello utilizaremos lo que es el método de Richardson para realizar análisis del mecanismo. Acá podemos observar tres fórmulas para hallar lo que es la velocidad, la aceleración y también la aceleración, pero con otra distinta fórmula. En esta oportunidad nosotros vamos a, o mejor dicho, yo voy a realizar lo que es el cálculo de velocidad con la primera fórmula. Y el cuadro a llenar es el siguiente de acá, el que podemos observar. Acá, graficar, interpretar, explicar el comportamiento del desplazamiento y velocidad del pistón utilizando el método de Richardson. Acá podemos observar dos gráficos, uno es del recorrido, o mejor dicho del desplazamiento, y otro de la velocidad. Son como para guiarnos. Primeramente, el desplazamiento.
Para esto he utilizado lo que es el programa Adams, el Adams View, donde ya he armado lo que es mi circuit, he armado mi esquema, o mejor dicho mis componentes, lo que es la placa de válvula, el cilindro, mejor dicho la biela y el cigüeñal. Como podemos ver acá en la anterior diapositiva, ya tenía acá, podemos observar que ya tengo ya armado, y también hice la simulación respectiva, de donde hallé o saqué, mejor dicho, lo que es este cuadro de acá. Estas ondas que ven acá son las ondas de desplazamiento, o también llamadas como de posición. Esta onda roja es la posición Y, y como observamos está en forma lineal. ¿Por qué la X no? Porque como sabemos, si el eje Y está en movimiento, en desplazamiento, el eje Y, mejor dicho el eje X, pues no lo va a estar, ya que el pistón sencillamente se mueve en una sola línea o movimiento lineal. Acá tenemos lo mismo, pero viceversa. En este caso ya también lo que es acá el eje Y, posición Y es el que observamos, y la posición X es el que se encuentra sin movimiento. Acá, como podemos observar acá en este gráfico, en estas curvas que podemos observar, el programa de la Adams View nos facilita lo que son el mínimo y el máximo desplazamiento que puede existir. Por ejemplo, en este punto de acá, donde estoy señalando con el cursor, está el máximo punto, el cual es exactamente 2.75, y el mínimo sería más o menos por acá, y está representado con 1.25. Como acá dice, ¿no? Mínimo y máximo valor para el desplazamiento que puede alcanzar el pistón. Y X, ¿qué significa? X es como sabemos hay dos ejes. El X representa lo que es acá, lo que dice el time, o mejor dicho tiempo, y el length, o mejor dicho longitud. El eje X es el tiempo, o sea, acá tenemos 0.21 segundos, pero ¿de qué? Acá, por ejemplo, ya tracé lo que es la línea, y desde este punto hasta este punto de acá representa un ciclo. ¿Y cuánto demora en que suceda o se dé un ciclo? Exactamente este tiempo de acá. Es 0.21 segundos. Ahí dice tiempo de un ciclo en pulgadas segundo. Efectivamente, eso es lo que se halló ahí. En esta parte ya lo tenemos más detallado. El color amarillo es todo un ciclo. Acá lo resalté de color amarillo lo que es el tiempo. Y en la tabla de Richardson lo que tenemos que hacer es el tiempo hallado de un ciclo, dividirlo entre los dos intervalos o 12 índices de número para cada dato de ángulo, ¿no? Y son 3 en realidad, pero el primero ya no lo contamos porque es el ángulo 0. Y como acá ya tengo la división, me saldría 0.21 segundos entre 12 intervalos, saldría 0.0175 segundos. A lo cual, como aquí observamos, los ángulos están distribuidos en igualdad, y tal igualdad está representada por 30 grados. En ese caso, por esa misma razón, mejor dicho, dividimos también 12 intervalos iguales. Y llenamos la tabla de 30 en 30, y lo que es acá el tiempo de 0.0175 segundos en 0.175 segundos. Acá, posición del pistón. La posición del pistón. ¿Cómo hallamos la posición del pistón? Antes de eso, teníamos el tiempo, ¿verdad? Y la variación del tiempo, ¿cómo hallamos? La variación del tiempo hallamos entre el valor anterior por el valor del tiempo, o sea, 175. Y como la variación de tiempo en la tabla de tiempo
fue aumentándose de 0.175 en 0.175, la variación de tiempo es igual para todos, o sea, es la misma. Posición del pistón en pulgadas. Esta posición lo hallamos respecto a lo que es el tiempo. Como nosotros sabemos, el tiempo es el eje X. Y acá tomamos un valor al azar, el cual sería de acá el 0.0700 segundos o 0.07 segundos. Y la posición para este sería, o sea, lo primero que haríamos sería ir a la curva, al gráfico, y ubicar con el cursor el punto donde nos dé 0.07 segundos, para lo cual el desplazamiento en el eje Y nos daría que sería 1.5137, y efectivamente acá podemos observar que está el mismo valor, y así se tiene que realizar para todos los demás datos. Gráfica que nos permite representar visualmente el desplazamiento máximo que tuvo el pistón. Esta gráfica de acá es un arco que nos permite reconocer lo que es el máximo desplazamiento y en el tiempo de 0.1 con 50 segundos, y acá en la tabla está el mismo dato también. Y también podemos identificar lo que son el punto inicial, que están en cuadritos verdes, y el punto final, ya que es un ciclo, empieza en 0 y termina en 360 grados. Velocidad en relación al tiempo. En este cuadro podemos observar lo que son los arcos, las curvas, que son lineales. ¿Qué entendemos por eso? Que la velocidad es constante, pero varía. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que varía? Puesto que en un inicio, en mi caso, va a salir negativo y después positivo. Pero esto no significa que esté pasando algo malo. Al contrario, podemos entender que por negativo, acá por ejemplo lo puse la flechita hacia abajo, significa que el pistón está en dirección hacia abajo o girando hacia abajo. Y cuando es positivo, pues está girando hacia arriba o realizando un movimiento hacia arriba. En este gráfico también podemos observar lo que son los mínimos y máximos. La mínima longitud sería menos 24.0538 y la máxima sería 24.0537, que simplemente son los intervalos en los cuales giran. Igual al gráfico que nos muestra el Adams View. Por ejemplo, este de acá es similar al gráfico de acá que les mostré anteriormente, a las ondas, con la única diferencia que en acá, o sea, está avanzando de 0.1 en 0.1. En cambio, en el gráfico que yo hallé para comprobar lo que es en el Excel, con los datos del Excel, hay un intervalo medio, que podría decirse así, el cual es 0.05. Y por ende, o sea, el arco nos sale un poquito más separado, pero realmente comprobamos que es el mismo, y que el método de Richardson, o sea, cumple con lo que es el gráfico que nos muestra el Adams View como resultado de la velocidad respecto al tiempo. ¿Cuáles son los parámetros que varían y cómo varían para mejorar el rendimiento requerido? Acá estamos, o lo que vamos a hallar sería el 10% del rendimiento o del aumento del rendimiento, como dije al inicio. Y hay una variable en este caso sería el tiempo, ya que nos está hablando de 10% del aumento del rendimiento. Al tiempo, para tener un mejor rendimiento, tendría que disminuirse un 10%. Por ende, al tiempo que ya teníamos ya establecido anteriormente, le multiplicamos por 0.9, y el tiempo actual o el nuevo tiempo sería el de acá, el que se observa acá con la flechita, y realizamos lo que es también una nueva variación de tiempo,
y con la misma fórmula que utilizamos para hallar la velocidad del pistón, pues hallamos también la nueva velocidad del pistón en milímetros sobre segundo. ¿Qué podría afectar esto? El rendimiento aumenta un 10%, por ende el tiempo es reducido al tiempo que ya tenemos por 0.9. Junto con esta, la variación del tiempo también se ve afectada. Se le pide responder la siguiente pregunta: ¿cuál será el rendimiento máximo real al cual se le puede aumentar este compresor fundamental con cálculos, gráficas, información verídica y simulación y otros? Según lo que yo investigué, la máxima velocidad real que podría alcanzar lo que es un pistón sería entre 10 a 20, como acá lo puse, pero por seguridad podría alcanzar lo que son de 20 a 30, o mejor dicho, mínimo 20 y máximo 25 a 30 metros segundo. Sin embargo, dicho valor suele superarse y a veces en gran proporción. Esto es dependiendo de los motores que posean también dichos vehículos o dichos equipos. Y especialmente, ¿qué tipo de equipos alcanzan esta velocidad de 10 a 20 metros por segundo? Como aquí vemos una foto, es un auto de una Fórmula 1 que normalmente alcanza lo que es entre 20 a 25 metros por segundo en la velocidad de los pistones. Acá también dice: como sabemos, los efectos se suman cuando actúan en el mismo sentido y se restan o disminuyen cuando actúan en el sentido contrario, provocando que la velocidad punta del pistón sea mayor. En este caso se han conseguido resultados notables con motores de 4 cilindros con casi 26 metros por segundo y con Cosworth de 8 cilindros para Fórmula 1, como ya les había mencionado, que alcanza casi unos 25 metros por segundo. Y también un dato adicional es que podríamos obtener una mayor velocidad en los pistones con un tipo especial de armado a lo que son los pistones. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a un pistón forjado. La alta presión que alinea las moléculas de este pistón es lo que lo convierte en un producto final más denso. ¿Y qué ventajas tiene? Pues disipa mejor el calor y puede soportar mayores temperaturas de funcionamiento que un pistón fundido. Y como nosotros sabemos que el pistón crea una capa protectora de calor que hace pasar de lo que es la admisión a lo que es la comprensión, esto nos vendría muy bien en un motor y tal vez alcanzando, como ya les mencioné anteriormente, lo que son de los 10 a 20 metros por segundo. Realizar el análisis del mecanismo por método analítico. Anteriormente ya habíamos realizado lo que es hallar el desplazamiento del pistón. Sin embargo, no lo hicimos con lo que es el método de Richardson o con las fórmulas de Richardson, sino con simplemente los datos que ya teníamos en lo que es el diagrama cinético. En esta ocasión, esta parte de acá, los datos rojos, lo vamos a reemplazar en el desplazamiento del pistón que ya teníamos y vamos a notar cuál es la diferencia que existe entre estas. Este dato de acá es la curva que teníamos del desplazamiento del pistón del trabajo anterior, como ya les había mencionado. Estos datos de desplazamiento cambiaremos por los datos ya hallados con anterioridad. Acá les señalé un cuadrito rojo, los datos que vamos a cambiar, y en esta parte de acá ya lo he cambiado. Por ende, la nueva velocidad con el aumento del rendimiento cambió también. Comparar resultados, el método analítico y el método Richardson. Acá podemos ver que nuestra nueva velocidad del pistón cambió notablemente, y en los primeros datos no mucho, pero en los demás sí. Por ejemplo, en lo que es en 0 grados es 0, es algo lógico. Sin embargo, en el grado 30 cambió nuestra nueva velocidad del pistón. Con el método analítico sería 419.61, pero con el método Richardson sería unos 401.87, y así sucesivamente. O sea, ahí se parecen, son resultados similares, sí,
pero ahí viene lo que es el detalle del método Richardson. O también podría influir lo que son los malos, o el ingresar mal o erróneamente los datos, ya sean con unos decimales de más o con unos decimales de menos. Similar, gráfica y arco y desplazamiento máximo e inicial. Acá podemos observar lo que es el arco que obtuvimos del método Richardson y el método analítico. Como ya les había dicho, o sea, podemos observar una similitud entre ambas. Sin embargo, podríamos haber tomado datos erróneos, lo cual habría producido un cambio en esta pequeña curvatura. En segundo, el método analítico podemos observar una curva que está media deforme. Sin embargo, en el método Richardson podemos observar una curva que está perfecta y hace referencia a lo que es un ciclo. En presentar dificultades y conclusiones. Las dificultades mayor que tuve en este caso, profesor, sería lo que es el uso adecuado de los comandos del Adams, entre ingresar datos y ubicar la tabla y generar los datos. En las conclusiones, pues llegué a entender lo que son los movimientos, el tipo de movimientos que puede realizar, ya sea para arriba, hacia abajo, negativo. Y como le iba diciendo, o sea, las mayores dificultades que tuve fue en lo que es el manejo adecuado con los comandos en el Adams View, y al final logré entender lo que son los tipos de movimientos, dirección, entre otros.